tardes a todos. Mi nombre es María José Domínguez, soy facultativa especialista del área de medicina intensiva y coordinadora del programa de cribados de la Subdirección de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud. Me toca moderar la última mesa, la última sesión de este foro de medicina de precisión en seguridad del paciente. Una mesa que se titula La seguridad del paciente desde todas las miradas. Es un tema que, aunque parece muy técnico, en realidad está en el corazón mismo de la asistencia sanitaria. Y cuando hablamos de seguridad del paciente, hablamos de evitar daños innecesarios, mejorar los procesos y aprender de los errores. Pero sobre todo hablamos de algo muy sencillo, que es cuidar mejor a las personas. Durante años, la seguridad del paciente se ha abordado principalmente desde las organizaciones sanitarias y desde los profesionales. Sin embargo, hoy sabemos que la seguridad es una responsabilidad compartida y que participan los profesionales, las instituciones, los cuidadores y, por supuesto, los propios pacientes. Por eso esta mesa plantea algo muy necesario, que es mirar la seguridad desde distintos puntos de vista, desde la experiencia de quienes trabajan en el sistema sanitario, desde la realidad de la atención cotidiana y también desde la voz de los pacientes. Estoy segura de que las intervenciones que escuchamos a continuación nos ayudarán a reflexionar, pero también a identificar mejoras reales que podamos aplicar en nuestro día a día. Para abordar este tema contamos con tres personas que conocen bien esta realidad desde perspectivas completamente distintas. Tenemos a Inmaculada Mediavilla, que nos hablará de la experiencia compartida entre profesionales y pacientes. Después intervendrá Antoni Lorenzo, que aporta la visión del paciente, una perspectiva que cada vez tiene más peso. Y finalmente escucharemos a Esther Zamarrón Fraile, que abordará el tema de la seguridad en el mundo real, en la consulta, en el domicilio. Voy a ir presentando a cada uno de ellos. La primera es a Inmaculada Mediavilla Herrera, es médico de familia, coordinadora de calidad y responsable de seguridad del paciente de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, past president de la SECA, que desde hace poquito la ha abandonado ese puesto. Y bueno, pues el título de su ponencia es La experiencia de todos, profesionales y pacientes. Así que sin más, Inmaculada, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer de verdad estar aquí en este tercer día de este curso. Doy las gracias a IDIVAL, por supuesto a José Luis Teja y a María Oro porque fueron los que me contactaron para poder estar aquí hoy, y a María José por la presentación. Cuando me dijeron que hablara y que me pusieron este título, pensé que voy a aportar yo a la mirada del paciente si detrás de mí va a hablar Antoni del foro y luego va a hablar Esther, que es compañera mía desde la perspectiva de los profesionales. O sea, no voy a poder aportar mucho más de lo que ellos van a decir a continuación con más tiempo y seguro que mucho mejor. Por lo tanto, pensé, pues, ¿desde qué mirada puedo hablar yo? Pues desde la mirada de la organización, que es la que conozco muy bien, porque desde que en el 2005 empezamos a hablar del tema de la seguridad del paciente en la Comunidad de Madrid, yo ya tenía un puesto de gestión, ¿no? He pasado por distintos puestos de gestión, ahora estoy en un puesto más técnico, también directivo, pero al final yo sí que conozco más la mirada de las organizaciones, ¿no? Y sé que la seguridad del paciente no ocurre por casualidad y que no depende únicamente de la buena voluntad de un profesional, que ahora os hablará Esther y veréis que ella tiene muy buena voluntad, porque la seguridad del paciente hay que comprometerla desde toda la organización, ¿no? En sus decisiones, sus valores, sus prioridades, porque la seguridad del paciente, como sabéis, es una dimensión central de la calidad asistencial. La calidad asistencial, que es un concepto muy abstracto y que se mide por dimensiones, pues la seguridad del paciente es una dimensión central, porque los eventos adversos evitables siguen siendo un reto para todas las organizaciones y porque la atención segura es un derecho de los pacientes, como seguro que nos va a decir Antoni. Bien, entonces, he pensado en contaros desde la perspectiva teórica qué creo yo que tiene que tener una organización segura y luego deciros cómo trabajo yo en mi gerencia de atención primaria para que mi gerencia sea una organización segura, ¿no? Entonces, una organización segura, una organización sanitaria segura, la seguridad del paciente tiene que formar parte explícita de su modelo de gobernanza, ¿no? Es decir, tiene que estar claramente en su arquitectura, en su organigrama, quién es responsable de qué, quién es el responsable de seguridad del paciente, que la seguridad del paciente esté en los comités estratégicos, es decir, se hable de ello en la comisión de dirección, que haya métodos formales para rendir cuentas y que haya recursos, presupuesto, formación y soporte tecnológico
para trabajar en seguridad del paciente. Eso yo entiendo que es una gobernanza que integra la seguridad del paciente. Pero es que además tiene que haber una estrategia, ¿no? La seguridad del paciente debe estar en el plan estratégico, debe estar en los contratos programa, que llamamos nosotros, en los contratos de gestión, con objetivos anuales, que se midan, ¿no? Que se pueda hacer seguimiento en los cuadros de mando. Y además, una organización segura tiene que tener una cultura de seguridad del paciente, que ya habéis hablado el lunes del tema de la cultura. Es decir, tiene que fomentar el aprendizaje y no la culpa, la notificación sin miedo, la comunicación abierta entre profesionales y de profesionales con pacientes, reconocer los errores como oportunidades de mejora y cuidar a los profesionales que sufren como segundas víctimas, como sabéis. Y además, una organización segura tiene que tener claro que la seguridad del paciente es un indicador reputacional, porque la ciudadanía nos exige rigor, transparencia, responsabilidad, y ser una organización segura genera confianza en los ciudadanos. Y además, una organización segura tiene que tener líderes que se puedan imitar, que tengan un comportamiento que podamos observar e imitar, que modelen los comportamientos de los profesionales a los que lideran, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Ya lo sabemos, con las rondas de seguridad, implicándose en las rondas, yendo a los servicios, a los centros de salud, escuchando y preguntando a los profesionales y apoyándoles cuando son segundas víctimas. Y además, una organización segura tiene que tener una estructura de gestionar el riesgo, ¿eh? No solamente analizar los riesgos que identificamos con los incidentes de seguridad, es decir, no solamente la gestión reactiva, sino también la gestión proactiva. Debe promover la realización de mapas de riesgos, la identificación de puntos críticos, el diseño de nuevo de los procesos teniendo en cuenta eso que hemos aprendido, ¿no? Al hacer el mapa de riesgos. Y además, tiene que basarse en el aprendizaje, o sea, tiene que analizar con rigor y compartir el aprendizaje, compartir las buenas prácticas, que el análisis de esos incidentes nos sirva para elaborar recomendaciones de seguridad y difundirlas a toda la organización. Una organización segura tiene que apoyarse en la tecnología y en los datos también para garantizar la seguridad del paciente, automatizando algunas cosas que puede servirnos de barreras de seguridad, ¿no? Poniendo alertas que puedan también reduciendo la variabilidad, ¿no? Mediante la tecnología y disponiendo de los datos en el momento oportuno para poder tomar decisiones seguras, que los profesionales asistenciales dispongan de esos datos para poder tomar decisiones seguras. Y además, una organización segura tiene que saber en qué puntos suele fallar. Y esos puntos, yo lo sé muy bien, tienen mucho que ver con el traspaso de la información, con esos circuitos que no están claros, donde no hay claridad en roles y responsabilidades, y ahí tiene que actuar. Y una organización segura tiene que poner los recursos y las condiciones de trabajo seguras y suficientes para que los profesionales trabajen con seguridad y no cometan errores, ¿no? Tiene que haber dotación suficiente, tiempos adecuados, formación continuada, apoyo a los profesionales y además una organización segura tiene que tener siempre delante la ética y la transparencia. Es decir, si se equivoca, tiene que reconocer sus errores, tiene que informar y tiene que tratar al paciente como un sujeto activo, que eso seguro que también lo va a decir Andoni. Hasta aquí la teoría. Y en cuanto a mi experiencia, ¿qué pasa en la gerencia de atención primaria? En Madrid hay un decreto de autorización de centros sanitarios que obliga a las gerencias, a los hospitales, a la gerencia de primaria, a tener un responsable de seguridad del paciente nombrado para que el centro pueda operar, pueda prestar atención sanitaria. Es un decreto de autorización. Eso ya me parece muy importante, ¿no? Desde arriba. Y además tenemos una estrategia de seguridad del paciente en la Comunidad de Madrid, llevamos por la cuarta, y una subdirección que nos pone objetivos a los contratos de gestión de los gerentes, que luego nosotros lo que hacemos es bajamos, ¿no? Entonces, en la gerencia de atención primaria yo soy la responsable de seguridad del paciente, luego tenemos una comisión central de seguridad del paciente donde hay muchos profesionales y también están los coordinadores de las 7 unidades funcionales que tenemos una en cada territorio. En estas unidades funcionales están más de 100 profesionales, directivos, técnicos, farmacéuticos, asistenciales, y luego tenemos un responsable de seguridad en cada centro, en cada unidad asistencial. En las unidades funcionales analizamos los incidentes de los errores de medicación que se notifican a través de CISEN Madrid, que es nuestro sistema de notificación, y elaboramos recomendaciones de seguridad generalizables que difundimos a todos los profesionales. Desplegamos además los objetivos que nos ponen en el contrato programa y los objetivos de las estrategias, objetivos que además llevamos a los contratos programa de los centros de salud y están ligados a incentivos económicos. Tenemos un cuadro de mando al que pueden entrar todos los profesionales y pueden hacer seguimiento de estos objetivos. Hacemos rondas de seguridad
también se pueden hacer en atención primaria, a pesar de que el directivo puede estar a más de 100 kilómetros del centro de salud donde tiene que ir a hacer la ronda, pero se hacen rondas de seguridad, se pueden hacer también en primaria, aunque las rondas surgieron en hospitales. Tenemos también la tecnología a nuestra disposición, no solamente con el sistema de notificación, sino también tenemos alertas, por ejemplo, en el módulo único de prescripción que nos alertan cuando estamos prescribiendo por encima de la dosis recomendada o estamos prescribiendo un medicamento que no cuadra con otro medicamento que ya tiene el paciente. Bueno, la tecnología y las alertas nos avisan. Tenemos un circuito para la comunicación abierta de los eventos adversos graves para la comunicación abierta a los pacientes, con un circuito también de apoyo a las segundas víctimas, e investigamos también, es decir, la gerencia promueve la investigación en seguridad del paciente, y uno de los proyectos, los últimos proyectos que yo creo que hemos contado en muchos sitios y que seguramente conocéis, es el proyecto Trigger Prim. Los trigger, como sabéis, son circunstancias que están en las historias clínicas de los pacientes y que hacen que ese paciente tenga más posibilidades de haber sufrido un evento adverso. No había trigger definidos para atención primaria. Hicimos un proyecto de investigación con un FIS, definimos esos triggers para atención primaria que hemos patentado y que se llama Trigger Prim, y que nos ha permitido ahora desplegar este proyecto a todos los centros de salud. No sé si Esther lo va a contar, de manera que en todos los centros, trimestralmente, parejas de profesionales revisan una serie de historias clínicas que pueden sacar trigger positivas a través del cuadro de mando, detectan trigger en una serie de historias, las revisan y, como sabéis, en estas historias trigger hay más posibilidades de encontrar eventos adversos. Y si los encuentran, los notifican a través de FISEM. Como veis, hacemos muchísimas cosas. Seguro que podemos mejorar. Estoy convencida que tenemos otras muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que en la Comunidad de Madrid, si me retrotraigo a aquel 2006, cuando empezamos, cuando yo no sabía casi nada de lo que era la seguridad del paciente, ahora yo creo que hemos avanzado muchísimo. Y nada más. Muchísimas gracias por tu exposición. Bueno, creo que has dejado unas ideas muy interesantes sobre este tema y, bueno, pues más adelante entraremos en debate y, bueno, a ver qué nos van comentando todo el foro, ¿no? A continuación vamos a escuchar otra mirada completamente distinta de la seguridad del paciente. Para ello contamos con Andoni Lorenzo. Es empresario y paciente crónico, profundamente comprometido con la defensa de los derechos de las personas con enfermedades crónicas y con la participación activa de los pacientes en el sistema sanitario. Inició su camino como presidente de la Asociación de Diabetes de Álava. Posteriormente presidió la Federación de Diabetes de Euskadi y durante 7 años la Federación Española de Diabetes. Desde 2016 es presidente del Foro Español de Pacientes, desde donde impulsa la participación activa de los pacientes en el sistema sanitario. Además, colabora y forma parte de distintos comités y órganos asesores del Ministerio de Sanidad y de instituciones científicas vinculadas a la seguridad del paciente, a la cronicidad, a la salud pública. Pues cuando quieras. El título de su ponencia es La seguridad del paciente desde la óptica del paciente. Pues buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que muy agradecido que me hayáis invitado, sobre todo por mis compañeros de mesa, que son grandes ponentes. Así que yo, bueno, pues encantado de acompañarles, ¿no? Efectivamente, mi idea en la presentación, cuando me propusieron participar de esta mesa, era la de dar una visión desde un punto de vista con dos enfoques, ¿no? Desde el punto de vista del paciente y sobre todo desde el punto de vista de las organizaciones de pacientes. Voy a empezar primero diciendo que la seguridad del paciente no se impone desde un protocolo, se construye en cada conversación entre profesional y paciente. La seguridad del paciente es un concepto y es un aspecto que tiene que ser compartido. En ningún caso debe ser algo que lo tenga que asumir específicamente el profesional sanitario, ni que por otro lado lo tenga también que llevar el propio paciente, ¿no? Al final la seguridad es una competencia de todos los protagonistas del ámbito sanitario y por lo tanto es muy importante que pues efectivamente exista esa buena relación o esa buena comunicación entre los profesionales sanitarios y entre los pacientes. Aquí hay os he presentado esta diapositiva porque me parece una diapositiva que dice mucho de realmente cuál es la situación que se vive, ¿no? Cuando se produce un error, ¿no? Y un poco lo que
lo que saca de cada uno o lo que uno siente cuando se produce ese error, ¿no? Un error al final lo que conlleva son, pues posiblemente en un caso muy importante o en un porcentaje muy importante son más días de estar ingresado, un error supone más dolor, más pruebas, más ansiedad, supone también más gasto para el sistema y también, pues de alguna forma genera una desconfianza, ¿no? Y si os fijáis en estas palabras o en estos conceptos que os he dejado aquí reflejados, cuando yo los escribía, lo que me estaba dando cuenta es que muchas de estas palabras o de estas sensaciones que puede recibir o puede tener un paciente cuando surge el error son sensaciones que son compartidas. Es decir, mucho de lo que figura aquí también le ocurre al propio profesional. Un error no es más dolor solo para el paciente, no genera solo más ansiedad al paciente, ¿no? O más desconfianza al paciente. Al final los errores también las sensaciones son compartidas, ¿no? Porque, bueno, no deja de ser pues un fallo en el que el propio profesional pues tiene también estas sensaciones cuando se produce el horror, ¿no? El error. Por lo tanto, como decía, es muy importante que cuando hablamos de seguridad del paciente, pues se trabaje desde una perspectiva del conjunto, ¿no? Este es un tema que, bueno, pues que me gusta resaltar, porque al final, pues quieras que no, a veces cuando estamos en jornadas, en charlas, cuando se habla de los errores en medicación, de la seguridad del paciente, no deja, aparecemos unas estadísticas y unos datos, ¿no? Bueno, que son muy fríos, pero que al final de alguna forma sí que me gusta resaltar el hecho de que, bueno, detrás de cada estadística, de cada porcentaje, de cada número, pues hay un paciente, hay una persona, hay un profesional también, ¿no? O hay un procedimiento igual que no acaba de funcionar, ¿no? Entonces hay que evitar un poco esta frialdad de la estadística. Yo os voy a dar una serie de datos pues, que he ido recogiendo porque me parece también muy importante hablar realmente de cuál es el impacto que tiene la seguridad en los errores y en la seguridad del propio paciente, ¿no? La OMS ya dice que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados sufre daños prevenibles, que el 6,8% de los episodios hospitalarios en España presentan eventos adversos y que estos daños figuran entre las principales causas de mortalidad y de discapacidad, ¿no? El 50% de estos errores o de estos problemas de seguridad, pues bueno, pues aquí yo creo que este es un dato muy relevante, ¿no? Que pueden ser evitables, ¿no? Y esta es la parte en la que tenemos una posibilidad de mejora, ¿no? En la que tenemos que centrarnos todos. El enfoque en muchos casos se hace desde el punto de vista quirúrgico porque parece que es donde quizás se pueden producir estos mayores fallos en la seguridad, ¿no? Y mejorar la seguridad, evidentemente, aumenta la esperanza de vida y reduce las muertes. Más datos sobre el impacto que tiene la seguridad, pues hablando de vidas y de calidad de vidas perdidas, los pacientes cuando sufren un evento adverso, pues evidentemente, pues como os he dicho antes, ¿no? Experimentan ansiedad, desconfianza, un deterioro emocional, que bueno, que eso además pues no deja de ser un efecto negativo que hace que esa recuperación pues vaya más lenta, se retrase, que el profesional se enfrente a mayores dificultades a la hora de conseguir la recuperación del paciente, ¿no? También el impacto que puede tener en la propia familia cuando se producen estos errores o este fallo de seguridad, ¿no? Y luego los daños más graves, pues como las infecciones, daños quirúrgicos, reacciones adversas, representan no solo una tragedia individual, sino un fallo del sistema. Los errores en el diagnóstico suelen ser retrasos o diagnósticos incorrectos, con consecuencias graves, errores en la medicación. Bueno, yo os quería presentar, esta es una diapositiva que la presento pues en muchos congresos, porque para mí me resulta muy importante, ¿no? Quizás es de las más importantes de toda la presentación. Yo creo que es muy importante cuando hablamos de seguridad del paciente, como he dicho antes, el trabajarlo de una forma compartida. Pero evidentemente para trabajarlo de una forma compartida tiene que ser bidireccional, ¿no? Y muchas veces la propia presión asistencial que tenemos o las circunstancias del propio paciente a veces se hace complicado. Yo suelo poner la imagen de este señor, que yo le conozco mucho personalmente porque he convivido muchos años con él o convivo muchos años con él, ¿no?
Y cuando pongo esta imagen, intento trasladar esa imagen en la que se puede encontrar un profesional sanitario cuando tiene que atender a un paciente y que en muchos casos pues, se encuentra con una persona pues, oye, que va bien vestida, que tiene una facilidad a la hora de hablar, que pregunta, que tiene un conocimiento sobre la sanidad o sobre la patología y que de alguna forma, pues el profesional, no voy a decir que se relaje, pero bueno, pues esa imagen que tiene hacia él, pues le genera una cierta confianza, ¿no? Y aquí es muy importante entender cuál es la situación y la vivencia que tienen los pacientes en el momento de la relación médico-paciente o en la relación con el profesional. Porque esa imagen que estamos viendo de una persona que aparentemente puede parecer sonriente, segura, que tiene un aspecto bueno, aparentemente puedes tener una conversación fluida con esta persona, esa imagen de fuera realmente puede dar y puede producirse toda la contraria. Aquí tenemos otra persona que posiblemente alguno de vosotros o de vosotras diréis, bueno, pues este es el mismo, ¿no? Pero yo os tengo que decir que para nada es una persona completamente distinta a la persona que he presentado antes, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque la persona que os he presentado antes, que posiblemente pues muchos de los profesionales se encuentren en sus consultas y en su trabajo, ven esta imagen, pero realmente lo que no están viendo es lo que hay dentro de esa persona, ¿no? Y dentro de esa persona está esta otra imagen. Y aunque aparentemente pueda dar una imagen de una persona segura, que sonríe, que incluso habla, es muy importante para que entiendan los profesionales sanitarios que dentro de esa persona, detrás de ese traje o de esa cara, existe otra persona que es una persona pues con miedo, con dudas, incluso que a veces pues tiene ganas de preguntar sobre su patología, sobre su tratamiento, pero muchas veces el miedo impide que preguntes. Otras veces lo que quieres es entrar pero salir corriendo porque cuanto menos sepas mejor. Y esto es algo que a mí me gusta resaltar en muchísimas de las presentaciones, porque sé que es para mí un fundamento clave en la relación y también en la seguridad del paciente. Qué importante es que tanto el profesional como el paciente tengan un diálogo, como he dicho antes, bidireccional, que se comuniquen, que hablen de la patología, que hablen del tratamiento, que quede todo perfectamente claro, porque la implicación de las dos partes va a garantizar que ese tratamiento va a ser un tratamiento adecuado, que no se va a producir ningún tipo de error. Pero es muy importante que se den cuenta de cuál es la situación que muchos pacientes tenemos cuando acudimos a una consulta. Y es esta. Y yo siempre me pregunto por qué me hice yo esta foto. Porque tengo una cara de imbécil que no puedo con ella. Pero cuando reflexiono, esta es una foto que hice a mi mujer. Yo estaba entrando en quirófano y antes de hacerme una prueba de quirófano, me hice esta foto y se la mandé a mi mujer. Se supone que era una prueba que no tenía mayor importancia, pero es que al final siempre hay miedo, siempre hay temor. Y esto es para mí algo fundamental que todos los profesionales tenemos que tener muy en cuenta. Da igual que la persona que tengas delante sea una persona muy formada, que tenga un buen lenguaje, que se explique. Dentro de esa persona hay miedo, realmente hay miedo, hay dudas, te pueden explicar las cosas muy bien que en cuanto sales de la consulta se te ha olvidado la mitad o más de la mitad. Y esto los profesionales tienen que tenerlo muy en cuenta porque de esto depende mucho de la seguridad del paciente. Un dato de la OMS que la participación activa del paciente puede reducir los daños evitales hasta un 15%. Bueno, pues esto es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? La importancia de qué podemos hacer los pacientes, de qué forma podemos ayudar a los pacientes para mejorar la seguridad, ¿no? En el ámbito de la sanidad hospitalaria, primaria. Bueno, pues es muy importante que el paciente se implique. Yo siempre digo que de lo que se trata es de que el paciente no sea un espectador, sino que sea un actor, ¿no? Y para eso, pues, tiene que asumir esa responsabilidad e intentar entender, como he dicho antes, qué diagnóstico tengo, qué tratamiento tengo, cuáles son los riesgos. Es decir, una serie de preguntas que son muy importantes para que el paciente entienda, pues, cuál es su patología y cuál es ese tratamiento al que tiene que someterse, ¿no? Preguntar sin miedo. Hay tres preguntas que mejoran mucho la seguridad. ¿Qué tengo exactamente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puede salir mal y qué hago si ocurre, ¿no? Y sobre todo porque a veces
igual también preguntar, pues no es desconfiar, ¿no? Preguntar precisamente es evitar errores, pero como os he dicho también antes, a veces nos da miedo. A veces nos da miedo porque podemos tener miedo a la respuesta que nos diga el doctor o la doctora, ¿no? Es decir, voy a preguntar porque quiero tener la certeza de ese diagnóstico, de ese tratamiento, pero igual me dice lo que yo no quiero oír, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, desde el punto de vista de paciente, tenemos que preguntar y tenemos que participar de esa relación, ¿no? con el profesional sanitario. Aquí es muy importante también la parte de la alfabetización, ¿no? En la salud. Todavía el otro día estaba hablando en una jornada sobre adherencia en el tratamiento, ¿no? Y alguno me decía, oye, ¿qué quiere decir eso de adherencia? Bueno, pues desde el mundo profesional a veces utilizamos lenguajes que para el ciudadano de a pie nos suenan pues muy un tanto extraños, ¿no? Y que otra vez por ese miedo, pues a veces callamos, no decimos y nos vamos con todas esas preguntas que por ese temor pues no nos hemos atrevido a hacer, ¿no? Y que eso al final conlleva, pues lo que pongo aquí, ¿no? Errores de medicación, una baja adherencia en el tratamiento y que a veces pues no detectamos complicaciones, ¿no? Y bueno, creo que ya sabéis todos, y cuando hablo de adherencia, el porcentaje que tenemos de falta de adherencia en todos los tratamientos es de un 50%, que en algún congreso suelo decir a los médicos, la mitad de los pacientes nos hacemos caso. Bueno, es una broma, pero efectivamente este dato está ahí, ¿no? Y hay que ver de qué forma podemos reducir pues esos errores y mejorar esa adherencia. De nuevo, ¿qué puedo hacer yo como paciente? Bueno, pues efectivamente, cuando estoy con el profesional, pues lo que tengo que es que llevar una presentación muy completa de mi perfil como paciente, ¿no? Explicarle qué tratamientos son los que estoy tomando, si tengo algún tipo de alergia, antecedentes de otros años, aspectos relevantes bueno, pues que en algún caso pueda suponer algún tipo de complicación y que evidentemente el profesional, el médico, que está delante y que va a tratarle, pues tiene que conocer sí o sí, ¿no? Y a veces, bueno, pues estas cosas también se nos pueden pasar, ¿no? Y se nos pueden, hablando en primera persona, como paciente, ¿no? Hay otra parte que me parece muy importante desde el punto de vista de la seguridad del paciente, es el papel que pueden desempeñar las organizaciones de pacientes, ¿no? Eh, Desde hace mucho tiempo ya las organizaciones de pacientes estamos intentando, bueno, que realmente se tenga en cuenta su opinión, que se tenga en cuenta su participación, porque de alguna forma lo que hacemos es, bueno, no tenemos quizás esa carga emocional del paciente que acude a la consulta del médico y que tiene esos temores que os he mencionado antes, y tenemos otra visión más profesional, con menos carga emocional, y es en la que, bueno, procuramos como organizaciones de pacientes estar en las distintas instituciones donde podemos aportar esa visión a todos los profesionales, ¿no? Pues procuramos estar en las comisiones hospitalarias, consejos de salud, en las estrategias de las comunidades autónomas, ¿no? Buscando ese enfoque que, bueno, pues quizás al profesional se la pueda escapar, ¿no? Y dando siempre una visión en primera persona que creo que es muy importante que los profesionales la tengan en cuenta. Desde el punto de vista también de las organizaciones de pacientes, pues bueno, pues ¿cómo podemos ayudar en la seguridad del paciente? Pues bueno, pues buscando esa formación continua, ¿no? El tema de las notificaciones y análisis y la participación activa. Yo formo parte de ese comité de la estrategia de seguridad del paciente del Ministerio de Sanidad. Hay un tema que nosotros resaltamos mucho desde el Foro Español de Pacientes, que es la importancia de las notificaciones, ¿no? Y evidentemente vemos las dificultades que tienen las notificaciones, pues porque vivimos en una sociedad muy compleja, con una presión muy grande y donde a veces pues, no hay que ocultar que existe un temor real por parte del profesional a que si notifica cualquier tipo de problema de seguridad, pues eso pueda tener consecuencias, ¿no? Pero por otro lado entendemos que es muy importante notificarlas porque la única forma de mejorar y de reducir esos fallos o mejorar esa seguridad del paciente, pues no es otra que mostrando todos los errores y todos los problemas que pueden surgir para precisamente
solucionarlo, ¿no? Y aquí, bueno, nosotros somos muy proclives o muy dados a que todas estas notificaciones se hagan. Siempre entendemos que desde un punto de vista colaborador, creemos que al final esto es una cuestión en las dos partes, tanto de la parte del profesional como de la parte del paciente, pero como he dicho, también entendemos bueno, que a veces es complicado porque hay un temor y no lo vamos a ocultar, ¿no? Es decir, que sabemos que a veces pues, los profesionales están sometidos a muchísimas presiones y temores pues, por las consecuencias derivadas, ¿no? de un error, ¿no? Pero al final lo que sí creemos que está demostrado es que si se notifican, pues vamos a conseguir mejorar, ¿no? El evitar, ¿no? Que se produzcan más errores. Quiero finalizar con dos frases de mi antecesor y fundador del Foro Español de Pacientes, el doctor Albert Jovel, que decía lo importante es el enfermo y no la enfermedad, y aquí hacía un enfoque muy humanista, ¿no? Y un poco el planteamiento que os he hecho al inicio, ¿no? Es muy importante conectar con la persona, es muy importante conseguir esa vinculación, se habla de la relación médico-paciente o del paciente con el profesional sanitario, que para mí lo resumiría en una palabra que es la confianza, el conseguir esa confianza entre las dos partes, yo entiendo que avanzaría y ayudaría mucho precisamente a mejorar la seguridad del paciente. Y otra parte también, otra frase también que decía Albert, que yo ya acepto que no me van a curar, pero me costaría aceptar que no me van a cuidar. Por lo tanto, bueno, yo creo que son dos frases muy bonitas para cerrar mi presentación y para poner el foco del humanismo y de la atención hacia el paciente. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andoni. La verdad es que tienes toda la razón. Al final es necesaria esa confianza del paciente hacia el médico, ¿no? Al que le va a cuidar, que el cuidador es imprescindible, ¿no? Y esa Yo empatía. sé que yo reconozco que hay mucha teoría, pero bueno, tenemos Ya, que promulgar, que sacar esto, que hablarlo entre los pacientes, entre los profesionales, entre las asociaciones, buscar ese punto de confianza y entre todos ver cómo se puede mejorar, ¿no? La seguridad. Gracias. tenéis un papel fundamental, porque, bueno, ahora la participación del paciente es la piedra angular, o sea que, bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y si antes estábamos hablando de la experiencia compartida entre profesionales y pacientes, ahora vamos a bajar al terreno más cotidiano, a la seguridad en la consulta y en el domicilio. Y para ello tenemos a Esther Zamarrón Fraile, médico de atención primaria del Centro de Salud de Baviera, Servicio Madrileño de Madrid, Servicio Madrileño de Salud, responsable de seguridad del paciente en dicho centro y miembro de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos Sanitarios de la Dirección Asistencial Centro. Miembro de la Comisión de Seguridad del Paciente de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. Y su ponencia es Seguridad en el mundo real, en consulta, en casa y al regresar tras el alta del hospital. Cuando quieras. Buenas tardes. Pues nada, agradecer como todos a Idival que me permita presentaros mi experiencia. Encantada de compartirlo con los pacientes porque realmente yo trabajo en atención primaria y nosotros tenemos mucho trato con nuestros pacientes, por eso nos llaman médicos de familia, ¿no? Porque somos parte de la familia. Y agradecer a Inmaculada porque voy a seguir un poco, como participo en las comisiones y en las unidades funcionales de gestión de riesgos, quería contaros mi experiencia en el día a día, pero también mi experiencia en esas comisiones. Vale. Todos mis compañeros se han referido a la estrategia nacional y a la estrategia de la Comunidad de Madrid. Yo simplemente deciros que sabemos que hay un plan de acción mundial para la seguridad del paciente y que todos los pacientes deben obtener una atención segura, respetuosa y en todo momento. Y que si se produce daño hay que intentar que ese daño se minimice. Bueno, y esto es un poco mi día a día. Yo trabajo en un barrio de Madrid que está muy envejecido, es el Parque de las Avenidas. Coloquialmente en el barrio los vecinos le llaman el Parque Jurásico. Mis pacientes tienen pluripatología, tienen polimedicación, tienen problemas de movilidad,
muchísimos tienen deterioro cognitivo en distintos niveles y habitualmente conviven con una interna o con una persona externa que les ayuda, un cuidador no formal, que casi siempre es extranjero, con sus dificultades idiomáticas y con las diferencias culturales. O sea que, como veis, es un caldo de cultivo pues para que existan incidentes de seguridad y errores de medicación con mucha frecuencia. Y en el otro lado os he puesto cómo empezamos los profesionales de atención primaria. Nos ponemos nuestro traje de superhéroe, nos enfrentamos al día a día, pasamos consulta, vamos a los domicilios, nos cambiamos la bata por esta chaqueta que nos han dado, que parecemos agentes de movilidad y nos paran varias veces para quitar multas y volvemos a la consulta otra vez con la bata, ¿no? ¿Y cómo nos sentimos cuando ya acabamos la consulta? Pues muchas veces nos sentimos agobiados porque no sabemos si hemos hecho todo correctamente, si se nos ha podido escapar algo importante, si hemos tratado a ese paciente de la forma que necesitaba. Pero voy a seguir un poco, bueno, pues la presentación de Inmaculada porque, bueno, ella ha comentado cómo está organizada la seguridad del paciente en atención primaria en Madrid. Lo he titulado De lo grande a lo pequeño. Empezamos por una comisión de seguridad del paciente de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, que tiene de ámbito toda la comunidad en Madrid. Luego hay unidades funcionales por direcciones asistenciales y luego estamos los responsables, que como muy bien ha dicho Inmaculada, hay uno por cada centro de salud. En mi centro ya hemos creado una pequeña comisión que luego os contaré cómo funciona. El marco teórico ya lo ha dicho Inmaculada, o sea que me lo voy a saltar. Pero sí que me gustaría, porque como esto es experiencia en el mundo real, ¿en qué estamos trabajando? En las últimas reuniones que hemos tenido en la Comisión de Seguridad nos reunimos cada 2 meses y trabajamos muchas cosas, pero para que veáis que trabajamos cosas tangibles. Pues trabajamos en formación en seguridad del paciente, queremos ampliar. En la Comunidad de Madrid hay 2 cursos que pueden hacerse online, uno de seguridad del paciente básica y otro más avanzada. Nuestra intención es ampliar este curso a los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y a las unidades de atención al usuario, que habitualmente no realizaban estos cursos y les cuesta más implicarse en seguridad, aunque creo que son muy importantes. Trabajamos en pruebas complementarias, estamos intentando organizar quién va a revisar los resultados de pruebas que se piden cuando hay un profesional ausente, porque sí que tenemos alertas para resultados críticos, pero hay resultados que deben ser valorados en un cierto periodo de tiempo y si el profesional que los ha pedido está ausente pueden quedarse ahí en el olvido. Acogemos a los nuevos responsables de seguridad del paciente, trabajamos en un documento de acogida que lo actualizamos periódicamente. Trabajamos en el aparataje crítico, ahora estamos trabajando con los electrocardiógrafos, trabajamos incidentes en todos los ámbitos, hay un centro de atención telefónica que también tiene unos incidentes con sus características especiales y también estamos trabajando ahora en actualizar la hoja de medicación. Sabéis que todo paciente tiene su hoja de medicación, de medicamentos crónicos, de medicamentos que puede tomar si tiene alguna situación concreta como dolor. Estamos intentando que eso sea todavía más claro de lo que creemos que es. Pues bajamos para abajo y ya estamos a nivel de la dirección asistencial centro, que es donde está ubicado mi centro de salud, y ahí formamos parte de la unidad funcional. Pues, ¿en qué trabajamos aquí? También trabajamos en cosas tangibles. Nos reunimos una vez al mes, hoy nos hemos reunido y en las últimas reuniones hemos trabajado en incidentes de seguridad pues, relacionados desde resultados de citología. Aquí quiero poner el énfasis en que creo que los cribados son muy importantes para la seguridad del paciente. Nosotros sí que intentamos trabajar en los programas de cribados desde un punto de vista de la seguridad. Luego os contaré un poco cómo trabajamos. Damos soporte a los responsables, nos reunimos periódicamente con ellos, solemos hacer 2 reuniones al año. Actualizamos recomendaciones de seguridad o elaboramos nuevas. La última ha sido la del lavado de oídos, porque como sabéis el material, ahora utilizamos material de un solo uso, como las jeringas para el lavado que son de un solo uso. Nos coordinamos con otras unidades funcionales, como ahora estamos intentando potenciar la coordinación con el SUMA, que nos parece muy importante. Como muy bien ha dicho Inmaculada, participamos en las rondas de seguridad que se hacen en los centros y seguimos insistiendo en la higiene de manos. Ayer se habló de la infección asociada a la asistencia sanitaria. Bueno, pues creo que es fundamental no olvidarnos de la higiene de manos, algo tan básico, ¿no? Y ya estamos en mi centro. He sido durante muchos años, empecé a trabajar en seguridad casi desde el inicio de la estrategia en Madrid
He sido durante muchos años una persona sola, pero ya voy convenciendo a mis compañeros y ahora en el centro tenemos una comisión. Estamos trabajando en ella 2 médicos, una compañera mía que es la responsable de los cribados. Sabéis que llevamos 3 programas de cribados en atención primaria, Prevecolon, el de Precan, que es el cribado de cáncer de mama, y el Cervican, que se está implantando ahora, que es el cribado de cáncer de cervix, que se hacía antes un poco diferente. Está cambiando porque ahora vamos a hacer citologías líquidas, bueno, un poco diferente. También participa una enfermera, que es la responsable de vacunas. En los errores de medicación, los errores relativos a vacunas pues son muy numerosos. Sabemos que cada vez hay más vacunas, tanto en los niños como en las personas mayores, y esto es una fuente también de posibles errores. También forma parte de la comisión la técnico de cuidados auxiliares de enfermería, que es la responsable del laboratorio, de la extracción de muestras, y un auxiliar administrativo. Las funciones parecidas, como hemos dicho, y en qué estamos trabajando ahora en el centro. Pues analizamos incidentes. El último que hemos analizado es un incidente que ha sido relacionado con un Prevecolon. Revisamos las prácticas, intentamos hacer sesiones con el equipo para revisar las recomendaciones de seguridad. Las últimas que hemos revisado en sesión ha sido la de identificación de pacientes y la de administración de medicamentos. Creo que todos conocéis que últimamente se están utilizando mucho los medicamentos antiobesidad, que son medicamentos que no están financiados y que, bueno, pues la mayoría de los pacientes no están poniendo, digo la mayoría, bueno, a lo mejor me he pasado, bastantes pacientes no están usando como se indica en la ficha técnica, y esto está dando problemas. Entonces hay una recomendación de seguridad de estos 2 medicamentos y sí que intentamos que los profesionales los tengan bien claros. Revisamos el carro de paradas. Hacemos búsqueda activa de eventos adversos con la herramienta TriggerPrint, como os ha presentado ya Inmaculada. Luego, un poco al final de la presentación, os contaré un poco más del TriggerPrint, porque participé desde el principio en este proyecto y, bueno, pues le tengo mucho cariño. Y luego intentamos trabajar en investigación. Ahora estamos intentando hacer un trabajo de investigación sobre los pacientes que acuden sin cita previa al centro de salud y que son forzados en nuestras agendas a ver qué tipo de pacientes son y qué necesitan para ofrecerles una mejor asistencia. Me voy a permitir presentaros algunos de los trabajos que hemos realizado en el centro y que hemos presentado en distintas jornadas y congresos. Empiezo por la izquierda. Hicimos un trabajo de diabetes y seguridad del paciente, la punta de iceberg en atención primaria, que lo que intentamos analizar es los errores de medicación e incidentes de seguridad que se comunicaban en relación a pacientes con diabetes. Nos dimos cuenta que se siguen comunicando muchísimos errores de medicación relacionados con insulina, a pesar de que la insulina se conoce como un medicamento de alto riesgo, que se forma, que hay varias recomendaciones de seguridad, que hacemos formaciones periódicas, que los mecanismos de administración con las plumas han mejorado mucho. Bueno, pues seguimos teniendo que trabajar en eso. Y hicimos un trabajo que se titulaba De la higiene de manos a la higiene de historias. No solamente hay que intentar tener limpias las manos, pero también las historias. Tuvimos una serie de incidentes en los que se citaban analíticas que eran antiguas porque quedaban en la historia, no se habían hecho en su momento, y se pedían o se solicitaban pruebas que no se necesitaban en ese momento y se olvidaban otras pruebas. Entonces, intentamos que todas esas tareas pendientes que quedaban en las historias, los profesionales de la unidad de atención al usuario las fueran borrando. Otro trabajo lo llamamos vecinos invasores, porque en un centro de salud cercano tuvieron un problema en el edificio y tuvieron que salir del edificio e instalarse en nuestro centro de salud de un día para otro, y se produjeron varias situaciones para organizarnos que sí que dieron lugar a algún incidente de seguridad, y ahí presentamos el proyecto. Y por último, un póster que presentamos en un congreso nacional que hubo de la Regedas en Madrid, que hicimos en relación a cómo eliminaban los residuos biosanitarios las personas con diabetes. Lo titulamos Enseñar en verde, actuar en amarillo, ¿no? La seguridad va a seguridad del paciente, seguridad como profesionales, pero bueno, sí que es verdad que últimamente estamos también en la seguridad planetaria, ¿no? Por eso he puesto lo del plan mundial. Y ahora ya paso a
contaros mi experiencia desde la asistencia. Os he contado mi experiencia desde trabajar en los distintos foros que tiene la organización o comisiones para hacer herramientas, y ahora os voy a contar la experiencia desde la consulta. He querido representar también a mis compañeros, por eso os voy a contar no solamente en las consultas de los profesionales sanitarios, también en la unidad de atención al usuario y en la sala de extracciones. Lo he presentado así, espero que se entienda bien. Los momentos que nos parece que puedan ser más proclives a tener incidentes de seguridad o errores de medicación, qué incidentes de seguridad se dan con más frecuencia y qué barreras tenemos para evitarlos. Pues uno de los momentos es la identificación del paciente. En atención primaria no tenemos pulsera, el paciente no lleva su pulserita con su número de historia. Tenemos que identificar al paciente varias veces. Jugamos con una ventaja los médicos o los profesionales sanitarios que llevamos mucho tiempo en el mismo cupo, que ya nos conocemos, pero bueno, el paciente tiene que llegar a la unidad administrativa y identificarse correctamente. Hay una recomendación de seguridad que recomienda el uso de lectores de tarjetas sanitarias individuales. A veces a los pacientes no les gusta que les pidamos la tarjeta, pero intentamos explicarles que es para su seguridad. Que las citaciones sean correctas, que el paciente cuando llegue y pida una cita para un problema de salud que tiene, se le cite en la consulta correcta, bien sea en la consulta de enfermería, bien sea en la consulta de su médico, bien sea en la consulta del médico que esté atendiendo en ese momento a pacientes que no tengan cita previa. Hay un protocolo de atención a pacientes urgentes para que cuando un paciente demande y diga que se encuentra mal y que tenga que ser atendido lo antes posible, se active. Y luego sí que utilizamos mucho la unidad de atención al usuario para transmitir documentación. Yo creo que todo el mundo conoce, porque los médicos de atención primaria, sobre todo, lo presentamos en todos los foros, y es la burocracia. Somos los médicos hacedores de informes. Hacemos informes para la dependencia, para la teleasistencia, para si quieren solicitar una discapacidad, para que el banco les permita sacar un fondo antes, para todo. O sea, somos muy poderosos en cuanto a los informes. Esa transmisión de documentación, muchas veces el paciente nos lo pide en la consulta y no nos da tiempo a hacerlo porque ya sabéis que el tiempo es limitado y se lo dejamos para que lo recoja después, o también a través de consultas telefónicas. Como os he dicho, hay muchos pacientes en mi zona que son mayores, con cierto deterioro cognitivo. Muchas veces es el familiar el que se encarga de solicitar todo tipo de ayudas. Entonces sí que intentamos que la identificación y la autorización escrita de la persona que recoge el informe esté hecha para cuidar que ese informe tenga el receptor correcto, y bueno, hemos habilitado unos archivadores y unos cajetines individuales para que todo esté ordenado. Ya hemos pasado de la entrada y estamos en la sala de extracciones. En la sala de extracciones vuelve a haber problemas en la identificación. Nosotros siempre veréis que en todos los momentos del centro de salud lo pongo. Otra vez el equívoco de los nombres y otra vez utilizar los lectores de las tarjetas sanitarias. En las sala de extracciones también la recogida inadecuada de muestras, o la preparación inadecuada, o que no le hayamos explicado al paciente que tiene que hacer 12 horas de ayuno. Nosotros, o cómo se recoge una muestra de orina, siempre, y el profesional sanitario que lo solicita explica al paciente cómo tiene que recogerlo, se le da una hoja escrita, y el profesional que cita al paciente para esa técnica, bien sea la técnica de cuidados auxiliares de enfermería como un profesional de la unidad de atención al usuario, le vuelve a explicar al paciente cómo tiene que recoger esas muestras. Y luego, en cuanto a los resultados, a veces hay pérdidas, o porque no ha llegado la muestra correctamente al laboratorio del hospital de referencia, o porque no hemos recibido los resultados. Por eso es muy importante en las barreras la trazabilidad correcta de las muestras, saber qué ha pasado, dónde ha habido el problema y evitar que se produzca otra vez. Y ya estamos en la consulta que sirve igual para los profesionales de enfermería como a las profesionales de medicina. Vuelvo a insistir en la identificación. Aquí tanto en la identificación del paciente como que tengamos abierta la historia clínica correcta del paciente, porque muchas veces trabajamos muy rápido, dejamos abierta la historia clínica del paciente anterior, nos damos cuenta que escribimos en ella. Hay que comprobar siempre. Trabajamos con ventaja porque los pacientes los solemos conocer, pero bueno, sí que es verdad que puede haber un médico que esté supliendo, que esté haciendo una consulta que no es la suya habitual, o que atiendas a un paciente que viene sin cita y no le conozcas.
Y luego puede haber un momento en la valoración diagnóstica. Puede haber retrasos en los diagnósticos y puede haber problemas en la consulta telefónica. La consulta telefónica, ya sabéis que se instaló en el COVID, es una consulta para lo que no nos hemos formado regladamente. Todos nos hemos formado un poco pues leyendo artículos, utilizando recomendaciones de seguridad, que hay una para la consulta telefónica, pero es un caldo de cultivo también para tener incidentes de seguridad o sobre todo errores de medicación. Las barreras, la longitudinalidad del profesional, la atención primaria es una barrera importante. Tener el mismo médico de familia durante tiempo sabemos que es una barrera para tener menos problemas de salud. Luego nosotros he puesto ahí autocitas porque lo que intentamos en nuestro centro de salud es que si hay un problema que creemos que es importante y que tenemos que seguir y que ese paciente, por lo que sea, o su médico está de baja o está de vacaciones y hay que verlo a la semana, intentamos citárnoslo el mismo médico para que le siga un poco ese proceso. Ya he hablado, Inmaculada, de triggers en cuanto a revisión de historias, pero hay que trabajar, yo creo que en triggers clínicos, hay que trabajar en triggers de tratamiento, hay que trabajar en alertas. Y luego, en cuanto a los tratamientos, pues sabemos las interacciones que hay entre medicamentos, sabemos las alergias. Andoni decía muy bien que el paciente tiene que saber todo lo que toma, cómo lo toma y a lo que es alérgico. Y nosotros preguntar reiteradamente. Las ayudas a la prescripción nos han mejorado mucho, las alertas en los módulos de prescripción electrónica también, y luego también en la administración incorrecta. Lo he contado con las insulinas. Hay recomendaciones de seguridad de esto. Bueno, pues ya salimos del centro y vamos al domicilio del paciente. Como sabéis, hacemos visitas domiciliarias. Tenemos, por las características de nuestra población, bastantes pacientes inmovilizados en domicilio. Ahí he vuelto a poner los medicamentos, la administración incorrecta de los medicamentos y el almacenaje. Nosotros cuando vamos a los domicilios revisamos los botiquines que tienen los pacientes, sobre todo los pacientes polimedicados. Otros tipos de tratamientos, los pacientes también tienen tratamientos, algunos con oxígeno domiciliario, algunos tienen para hacer inhalaciones. Hay que educar al paciente. La administración adecuada se consigue si se explica adecuadamente y, como muy bien ha dicho Andoni, no con términos científicos ni técnicos, sino con lo que el paciente entienda. Y lo ideal es explicarlo en el mismo domicilio del paciente. Realizamos técnicas también, los profesionales de enfermería hacen las extracciones a los pacientes inmovilizados, les ponen las vacunas en casa. Ahí puede haber problemas en que haya una dificultad de extracción. No es lo mismo extraer en una cama de hospital que se puede subir a extraer en una cama que te tienes que agachar mucho. La luz a lo mejor no es la adecuada en ese momento también en el domicilio. El transporte de muestras. Transportamos muestras, tanto las muestras de las extracciones como cuando vamos a vacunar a domicilio, las vacunas. Sabéis que las vacunas es muy importante seguir la cadena de frío. Entonces, el uso de neveras adecuadamente. Y luego he puesto también, porque me parece un problema muy importante de salud, las caídas. Nosotros vamos al domicilio y revisamos barreras arquitectónicas que hay en los domicilios. Pues esos baños que no están adaptados, las alfombras, las zapatillas que usa el paciente. Como veis, nuestro trabajo es muy, muy prosaico, por eso lo titulaba En el mundo real. Sí que tenemos que recomendar al paciente sobre cambios pues lo que creamos que puede conducir a tener un evento adverso, y además conducirle a través de las ayudas sociales que hay para mejorar esos aspectos. Aquí os pongo cómo se almacenan, os he puesto la hoja de medicación y os he puesto una foto de los pastilleros. Insistimos mucho cuando el paciente está polimedicado de utilizar pastilleros. De hecho, lo suministramos en nuestro propio centro. La enfermera normalmente le da el pastillero, le dice cómo hay que preparar. Ahora están preparando también en las farmacias comunitarias blisters para que los pacientes tengan clara la medicación. Y ya, por último, es la seguridad tras el alta hospitalaria. Como os he puesto antes al inicio, nuestro paciente entra y sale del hospital, va y viene al centro de salud. En el alta hospitalaria he puesto otros 3 momentos y cosas que sí que quería insistir.
En cuanto a los medicamentos, ya ayer mis compañeras hablaron, Silvia, de la conciliación de la medicación al alta, de los seguimientos de los controles. Ella contó las barreras, que me parece un programa muy interesante que tienen en Galicia. Nosotros trabajamos también con las farmacias comunitarias, intentamos conocer a las farmacias del barrio, hemos hecho alguna reunión con ellos. Ellos creo que son un activo muy importante también en seguridad. Tienen posibilidad de bloquear si ven que hay dispensaciones duplicadas, y luego también tenemos una consulta telefónica del personal de enfermería que hace a las 48 horas del alta, antes de las 48 horas. Y ahí le preguntas si hay algún problema, si tiene clara la medicación, ese tipo de cosas. Aquí quiero hacer un inciso porque es un tema que me tiene siempre muy preocupada, y es en los pacientes polimedicados los cambios de laboratorio del medicamento. Pues ahora me tomo un enalapril de este laboratorio, que es la pastilla es blanca y redonda, y el mes que viene me dan uno de otro laboratorio que la pastilla es roja y alargada. Entonces, sí que es importante, o deberíamos de trabajar en que los medicamentos guardaran un poco de coherencia, y sobre todo en pacientes muy polimedicados, como he dicho, con las características de cuidadora externa, deterioro cognitivo, porque sí que hemos visto que el paciente muchas veces duplica el tratamiento porque no sabe que es el mismo medicamento el que se está tomando. Y luego otra de los problemas que veo en el alta hospitalaria son los informes. Ayer, no, creo que fue el lunes cuando Carolina dijo que el informe era para el médico, pero también para el paciente. Yo estoy de acuerdo totalmente. No podemos hacer informes de la extensión que los estamos haciendo. No pueden tener los informes 15 hojas. Mis pacientes vienen como si fuera su historia clínica. O sea, el paciente tiene que tener claro lo que le ha pasado, porque ha ingresado y qué tiene que hacer al alta de ese ingreso. Y luego los famosos copias y pegas. Los copias y pegas son muy peligrosos. Tenemos que revisar lo que copiamos y lo que pegamos, porque bueno, puede dar muchos problemas y muchos errores. Y bueno, luego puesto las técnicas, me refería más, pues el manejo inadecuado cuando un paciente sale con un sondaje vesical, por ejemplo, cuando se le tenemos que quitar. Eso es muy importante, que ayer también se dijo y el lunes también, la comunicación entre profesionales. Nosotros ahora tenemos la e-consulta. Bueno, cuando llevamos ya mucho tiempo podemos llamar a las distintas especialidades, nuestros compañeros de especializada, y la verdad que la e-consulta nos ha facilitado mucho este contacto. He puesto aquí un informe, el último informe de una paciente mía con una formación académica muy limitada, casi rondando el analfabetismo, porque es una paciente inmigrante que cada vez viene con informes de más hojas y con hojas de medicación más duplicadas, algunas con medicamentos que no toma diariamente o que solo tiene que tomar una vez. Nosotros en la medicación a demanda se pone un asterisco pequeño y abajo pone prescripción a demanda, tomar cuando se necesite o algo así. Pero muchas veces la gente no lo entiende y se está tomando toda la medicación a la vez. Por eso es muy importante la confianza y la entrevista en persona. Y ahora solo un inciso para hablaros del trigger print. El trigger print es un estudio que se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Lo que intentamos es utilizar una serie de triggers para revisar historias y aprender de posibles eventos adversos que hubiera habido en el pasado. Estudiamos 19 triggers, revisamos 1.797 historias en pacientes mayores de 18 años, y lo que buscábamos en cada historia es si estaba el trigger, porque los triggers fueron de obtención electrónica, y si existía un evento adverso. Y elegimos 5 triggers que tenían la O-ratio más significativa. Elegimos estos 5 triggers: que hubiera ido 3 o más veces a la semana en el centro de salud, que tuviera 3 o más citas, que tuviera un ingreso hospitalario, que visitara urgencias hospitalarias, que tuviera prescrito opioides mayores y que tuviera un tratamiento crónico con benzodiazepinas. Este es el algoritmo que presentamos a los profesionales cuando iniciamos este trabajo de revisión de historias. Como veis, se forman parejas que suelen ser de un profesional de medicina a un profesional de enfermería. Se realiza una extracción de historias en el ESOAP, que es
la explotación de los datos, y se organizan para revisarlas. Ahora tenemos más horas, se organizan por periodos de 3 meses, se revisan en los 3 meses anteriores, se busca si ha habido un evento adverso, se notifica en CISEN, que es el sistema que tenemos en la Comunidad de Madrid de comunicación de incidentes de seguridad y errores de medicación, y se hace un feedback a los compañeros, se ve lo que ha habido, lo que ha pasado y cómo podíamos mejorar para que no vuelva a pasar. Hemos analizado ya los eventos adversos que estamos encontrando, y sí que vemos que, bueno, predominan los eventos adversos ligados a medicación, pero que es muy importante también la valoración clínica, lo que os contaba de los retrasos diagnósticos o la valoración diagnóstica, y que es muy importante lo que también se ha dicho estos días previos del impacto de la comunicación y el trabajo en equipo. Y ya para terminar, quería concluir un poco en, bueno, todos que insistimos mucho en crear cultura de seguridad del paciente, pero creo que los profesionales, sobre todo los sanitarios, la tenemos de serie. Nosotros hemos aprendido desde que estudiamos medicina o enfermería que primero no hay que hacer daño, y lo tenemos claro. Ahora hay que extenderlo a otros compañeros y mantenerlo. Que podemos trabajar en distintos entornos de la seguridad del paciente. Os he contado mi experiencia en la Comisión de Seguridad del Paciente de la Gerencia Asistencial, en la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos, como responsable de seguridad de mi centro y como médico asistencial. Que es muy importante establecer barreras que ayuden al profesional, ya lo ha dicho Inmaculada, lo insisto yo, los sistemas de alerta nos ayudan muchísimo, tanto para la prescripción como sistemas de alerta que se están trabajando para las valoraciones clínicas. Y bueno, que nuestra herramienta Triggerprint nos parece muy importante porque revisar historias enseña, aprendes errores que se han cometido y que intentas no volver a cometer. Y aquí resumo cómo me siento cuando tengo estas barreras, ¿no? Me ha salido un poco bélico, pero en el contexto actual, lo que sí que quería volver a insistir es que los profesionales sanitarios somos segundas víctimas. El paciente es el principal perjudicado cuando existe un evento adverso, eso está claro, pero nosotros somos también personas muy, muy perjudicadas, lo vivimos muy mal, y yo creo que cuantas más herramientas tengamos vamos a estar más tranquilos ambos. Seguro que Andoni duerme mejor y tiene menos cara de susto cuando vaya al hospital, y nosotros también. Pues es todo, muchas gracias, y aquí está mi correo por si alguno quiere después de estos días preguntar algo, o estoy a la disposición ahora. Muchísimas gracias, Esther. La verdad es que, bueno, muy enriquecedor todas las ponencias, la verdad. Bueno, pues entramos ahora en el turno de debate, de preguntas. Me gustaría que todos aquellos que están escuchándonos pues participaran y se animaran a comentar, a preguntar, esa curiosidad que podemos tener. Bueno, voy yo a preguntar, ¿no? Que tengo Bien. muchas curiosidades. Las preguntas mías, algunas van a ser muy cortitas. He entendido, Esther, que tú eres la responsable de la seguridad del paciente en tu centro, ¿no? Sí. Vale. ¿Eso es general en la mayoría de los centros de la Comunidad de Madrid o es una situación especial? No sé a qué te refieres, que exista un responsable, hay en todos Sí, los centros. si es que en tu caso, por motivación o por el motivo que sea, tú eres la responsable, En todos los o es una centros. figura institucionalizada en cada centro de salud. Sí. O sea, ¿quién es el responsable? ¿Te refieres en cada centro? O... Bueno, si existe la figura como Sí, la institucional. figura existe, como bien ha dicho Inmaculada, existe como tal en todos los centros, sí. Y Vale. luego la persona que es, pues un poco por motivación, por decisión del equipo, Ujú. pero existe ¿Y en todos los centros. tiene algún tipo de incentivación económica o de algún tipo? No, No, Vale, lamentablemente no. no. Bueno, vale. no es exactamente no, Esther. Por ser rigurosos, en Madrid se paga una vez al año una productividad variable o incentivación económica que tiene que ver con el cumplimiento de un contrato programa que llega hasta contrato programa individual. O sea, evaluamos a los 15.000 profesionales. Esto lo sé bien porque me encargo. Entonces, el cumplimiento va de arriba abajo, se va cumpliendo el contrato programa de la gerente, luego de los centros a los individuos, o sea, de los profesionales. Entonces, en el contrato programa individual que se valora, hay una parte subjetiva. Hay muchas partes objetivas. Por ejemplo, cuando valoran a Esther, hay muchas partes subjetivas
que le valoran indicadores que tienen que ver con efectividad clínica, con un montón de cosas, ¿no? Con la prescripción adecuada, con temas de cartera de servicios, pero también le valora su directora de su centro o su director de su centro, le valora su compromiso con las líneas de la organización. Entonces, el tema de que sea responsable de seguridad del paciente le da puntitos en esa valoración, con lo cual, de alguna manera, aunque sea cogido así con pinzas, está ligado, ¿no?, a una incentivación. Los profesionales más implicados en los centros tienen esos puntos que son discrecionales que da el director en la valoración y suman puntos por estar comprometidos con líneas estratégicas de la organización, como es esta, por ejemplo. Pero bueno. Vale, y otra pregunta en relación con la unidad funcional de gestión de riesgos. Es que no sé si, perdonad que estoy un poco espeso hoy, pero bueno, ¿esa unidad funcional es de área, de centro, de toda la atención primaria o cómo se constituye? En Madrid hay 7 territorios, que es lo que estará llamado direcciones asistenciales. 7 territorios o direcciones asistenciales. Y hay una unidad funcional por cada uno de los 7 territorios. O sea, hay en 7. esa unidad 7 está representado un directivo de ese territorio, se llama director asistencial, 1 o 2 directivos. Están representados profesionales asistenciales también, médicos, enfermeros y de otras categorías profesionales de esa dirección asistencial, farmacéuticos de esa dirección asistencial y otros profesionales. Es decir, forman parte de las 7 unidades funcionales más de 100 profesionales en la Comunidad de Madrid en atención primaria. Y luego, esas 7 unidades funcionales tienen como un coordinador, cada una de las 7, que es un técnico que trabaja conmigo en servicios centrales y en la unidad de calidad. Y esos 7 coordinadores me tienen por encima a mí, que soy la responsable de seguridad del paciente de toda la gerencia. Y forman parte de una comisión central de seguridad del paciente. O sea, esos 7 coordinadores de unidades funcionales forman parte de una comisión central de seguridad del paciente, que también Esther forma parte de esa comisión central. Es decir, que en esa comisión central estoy yo, están los 7 coordinadores de las unidades funcionales y están también personas que representan a distintas partes de la organización y que están especialmente implicadas. Por ejemplo, Esther también forma parte de esa comisión central. Bien, bien. La composición entonces no es voluntarista, ¿no? O sea, sí, ¿o sí? Sí, es voluntarista. Al final, bueno, los únicos que lo tienen obligado por trabajo, porque son sus competencias, son digamos, las unidades funcionales tienen que estar constituidas por algún directivo, por lo tanto, bueno, pues uno u otro, alguno tiene que haber. No en todos está un director asistencial, en algunas unidades hay un subdirector, no los llamamos subdirectores, pero vamos, es lo mismo, ¿no? Sí. Tiene que haber alguien de lo que es del staff directivo del territorio, más o menos. Sí, entendido. Y luego, pues hay asistenciales especialmente motivados por la seguridad del paciente. Bueno, Esther forma parte de la unidad funcional de la Dirección Asistencial Centro, se llama así, y ella os puede contar cuál es la composición de esa unidad funcional. Pues sí, Esther, por favor. Sí, a ver, nosotros en la unidad funcional, como dice Inmaculada, hay personal técnico que trabaja, suelen ser médicos o enfermería, y luego farmacéuticos. Y luego estamos asistenciales. También formamos últimamente parte, intentamos que estén representados todos, desde pediatras, por supuesto, odontólogos, fisioterapeutas, matrones o matronas, y ahora están representados también enfermeros que trabajan a nivel de residencias. Ok. ¿Qué periodicidad tenéis de reunión? En la unidad funcional nos reunimos mensualmente. En la comisión de seguridad nos reunimos cada 2 meses, más o menos ahora. Muy bien. Bueno, yo no quiero capitalizar todas las preguntas, ¿eh? Me gustaría que alguien... Las unidades funcionales es muy solamente un apuntito. En las unidades funcionales es muy interesante cómo trabajan, porque hacen el análisis de los incidentes de seguridad y errores de medicación. De ahí sacan dónde tenemos problemas y elaboran, o sea, son las unidades funcionales las que elaboran recomendaciones de seguridad generalizables, que lo que hacemos luego es las generalizamos a todos los profesionales. Pero la elaboración de esas recomendaciones, buenas prácticas en seguridad del paciente, salen de las unidades funcionales, y Esther ha participado en la elaboración de un montón de recomendaciones de seguridad generalizables. Perdonad por la interrupción, era solo... No sé quién quería intervenir. Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Se puede?
Adelante. Lo primero, quería felicitaros tanto a Emma como a Esther, porque es una maravilla escucharos, aprender y sobre todo porque qué fácil es la teoría y luego escucharos me parece increíble el trabajo que hacéis. O sea, no sé de dónde sacáis el tiempo para todo lo que estáis haciendo. Yo, con vuestra experiencia y como responsable de una organización de pacientes, me gustaría preguntaros qué podemos hacer los pacientes o de toda vuestra experiencia, cómo podemos nosotros trasladar a los pacientes ese concepto o qué es lo que necesitáis o cuál es la parte que más os podía ayudar en vuestro trabajo. ¿Cómo podemos ayudaros en vuestro día a día? Porque yo al final os he hecho una presentación, pues evidentemente muy teórica, pero vosotros estáis al pie del cañón, estáis en primera línea y entonces a mí me gustaría saber qué podemos recomendar nosotros, ¿no? Con vuestra experiencia, qué necesitáis o qué os ayuda mucho en vuestro trabajo precisamente para solucionar o mejorar la seguridad del paciente, ¿no? A ver, Andoni, yo desde mi experiencia en mi trabajo y como paciente, yo he sido barrera de errores de medicación e incidentes de seguridad como paciente en muchas ocasiones, tanto para mí como para pacientes familiares. Es decir, que la implicación del paciente, bueno, ahora Esther que hable, porque ya está más en contacto en la asistencia, la implicación de los pacientes es una barrera fundamental. Como sabéis, el tema de que el incidente o el error cause daño es la teoría del queso suizo, que imagino que la conocéis, ¿no? Lo de las lonchas de queso gruyero con agujeros, que el error ocurre en un lado y va pasando y si no encuentra ninguna barrera, al final produce el daño, ¿no? Entonces, el paciente con su conocimiento puede hacer de barrera, ¿no? Pues, ¿cómo puedes hacer de barrera? Primero, identificándote. O sea, cuando vas a operarte, yo que me he operado en alguna ocasión, repitiendo 200 veces cómo te llamas y de qué te van a operar. O sea, si no te lo preguntan, tú repítelo. O sea, repítelo y repite el lado del que te tienen que operar, de qué te van a operar y cómo te llamas. Te van a preguntar 200 veces si has comido o no has comido, pero, por ejemplo, yo estaba en mi habitación y me trajeron el desayuno porque se equivocaron, era para la de al lado. Si yo no hago de barrera, me como el desayuno y me voy a la intervención, tengo una aspiración y me voy para el otro mundo. O sea, el paciente puede hacer de barrera, recordando qué es lo que tomo. Yo sé qué es lo que tomo, me voy a interesar por saber qué tomo, cómo lo tengo que tomar y lo voy a recordar. Cuando voy a otro médico y alguien me manda una nueva medicación, recuerdo qué tengo, qué enfermedades tengo y qué tomo, para intentar hacer de barrera para las no conciliaciones de medicación, etcétera. Es decir, que el paciente recuerde quién es, qué toma, qué tiene, o sea, que se implique en su seguridad o en la del enfermo al que acompaña, yo creo que es fundamental y es una de las barreras más importantes. Sin hablar en que en algunos sitios fuera de España y en España en algún sitio, pero muy pocos, los pacientes también pueden notificar incidentes de seguridad y yo creo que a eso tendríamos que ir. No sé si Esther, entiendo que puedes... Sí, yo, quería comentar que yo creo que es muy importante que los pacientes se impliquen en la hoja de medicación, o sea, que ellos revisen la hoja de medicación, lo que tú dices, yo hablo desde la atención primaria, en solicitar informes como tal, veraces. Si nosotros como pacientes descubrimos que en nuestro informe hay algo que no es correcto, podemos solicitar una rectificación de datos. Eso se hace a través de los servicios de atención al paciente. Hay un documento que hay que rellenar, pero yo creo que eso es muy importante porque los copias y pegas ya hemos dicho que es una fuente de error. Hay que quitar datos erróneos. Nosotros lo podemos hacer, pero el paciente lo puede hacer mucho más fácil. Y luego también a nosotros nos funciona muy bien el trabajar con iguales, lo que nosotros llamamos como iguales. Pongo, por ejemplo, funciona fenomenal las asociaciones de pacientes ostomizados. Las ostomías, ellos funcionan, va un paciente a casa del otro paciente, le enseña cómo hay que ponerse la bolsa de colostomía. Yo creo que se pueden hacer con muchas enfermedades crónicas. He hablado mucho porque he trabajado últimamente muchas cosas con diabetes, entonces pues yo creo que en la diabetes sería fenomenal que un paciente, si se organizaran, pudiera explicarle cómo utilizar esa insulina, las pegas que ha tenido. Creo que hablando de paciente a paciente es mucho más fácil. O sea, empoderar al paciente
desde la perspectiva de un paciente ya empoderado. Creo que eso ayuda muchísimo. Esa es una frase que utilizamos con mucha frecuencia en las asociaciones cuando decimos que por favor recetéis asociaciones de pacientes, ¿no? Por Sí, supuesto. yo lo hago. Pero Andoni, Sí. también, por ejemplo, es muy importante lo que tú has dicho antes. El 50% de los pacientes no son adherentes, pero cuando van al médico no lo reconocen. Entonces, si tú has prescrito un medicamento con una dosis y el paciente viene y te dice, no, no estoy mejor, pero se está tomando la mitad o de lo que le has mandado, ¿tú qué vas a hacer? Vas a mandar otro medicamento más potente, vas a subir la dosis, es decir, hay que reconocer con veracidad si no te estás tomando la medicación, si te estás tomando la mitad, si te está produciendo efectos secundarios. Tienes que preguntar. O sea, yo también eso lo tengo clarísimo. O sea, los pacientes tenemos que preguntar. Yo a mi familia siempre lo digo, pregunta. O sea, pregunta el por qué. ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué te tienes que tomar esto? ¿Cómo te lo tienes que tomar? O sea, eso es muy, muy importante. Saber por qué, qué tengo, cómo me lo tengo que tomar. Y si lo entiendo bien, eso será una barrera fundamental para los errores de medicación. Muy importante. Sí, ahora tenemos un truco los médicos que consultamos dispensaciones. Sabéis que con el módulo de... Entonces a veces nos dicen, me lo estoy tomando todos los días. Dice, pues hace 3 meses que no coge una caja. Esto es como el milagro de los panes y los peces, ¿no? Entonces sí que es verdad, muchas veces te confiesan que no y a veces te confiesan, es que no le digo que no para no disgustarle, ¿no? Hay que concienciar al paciente de que esto es suyo, ¿no? No mío. Y luego, Andoni, yo creo que también esto es una cosa que es un debe que tiene España y que en otros países ya se está avanzando, que es el tema de la cultura justa. Y es que en España no tenemos una legislación, yo creo que has sido tú también quien lo has dicho, una legislación que proteja al notificador o al que analiza el error o el evento adverso, ¿no? No tenemos una legislación que nos proteja. En general, en España, cuando se comete un error y se comete un daño, el paciente tiene que ir a juicio y hay siempre una segunda víctima y una tercera, que normalmente es la reputación de la organización sanitaria. Se va a juicio mediático en general para que el paciente pueda tener una reclamación patrimonial. Eso en algunos países está resuelto desde la cultura mucho más justa de que el daño sea reconocido por la organización como sistema de forma transparente, que se le tramite al paciente una disculpa y una compensación patrimonial sin tener que ir a un juicio, ¿no? Con lo que supone de gasto pues, para el paciente, de desgaste para el profesional, que al final es una segunda víctima. Y esos entornos que funcionan así, pues son los que en los que se notifica con mucha más libertad y se aprende, ¿no? de los errores de otra manera. Pero en España no es así. O sea, en España, de hecho, el sistema de notificación que tenemos en Madrid, FISEM Madrid, solo teóricamente está para notificar incidentes de seguridad y errores de medicación sin daño. Lo pone así, aunque hay gente que notifica con daño. ¿Por qué? Porque nadie te puede asegurar que si tú has notificado, aunque es anónimo, etcétera, como eso luego se analiza, luego eso, por mucho que quede ahí anonimizado y guardado, no lo pueda pedir un juez y sea usado en tu contra, ¿no? En un juicio. Entonces, estamos en una situación de desprotección realmente y bueno, pues es como estoy de acuerdo contigo. Lo curioso, paradójico de esto es que yo creo que las organizaciones de pacientes y los propios profesionales sanitarios estamos de acuerdo, pero también hay una realidad que también la sufrimos las organizaciones de pacientes, que tenemos al defensor del paciente o la asociación del defensor del paciente, que tiene un título estupendo, pero que detrás de todo eso es un bufete de abogados. Exacto. Entonces, bueno, ahí tenemos que avanzar mucho, porque yo creo que coincidimos en el diagnóstico. Entonces es cuestión de... Ya sabéis que en algunos sitios, en Estados Unidos, por ejemplo, te está esperando a la puerta del hospital o de donde sea un abogado que te pregunta y tal a ver si ha habido alguna cosa que haya sufrido para poner una demanda, ¿no? O sea, que decir que es esa cultura. Entonces, bueno, esa es la cultura del miedo. Entonces, en la cultura del miedo, evidentemente, no se notifica, ¿no? En nuestro caso, pues estamos así. Es decir, solo podemos notificar teóricamente cosas que han estado a punto de llegar al paciente y producirle daño, pero que finalmente no se lo han producido, de las que también podemos aprender, ¿no? Pero teóricamente no podemos notificar cosas con daño porque no estamos protegidos. O sea, no nos protege la ley, ni siquiera al que analiza, ¿eh? O sea, por ejemplo, Esther pertenece a una unidad funcional que analiza incidentes de seguridad y errores de medicación. Si un juez la llamara, tendría que declarar probablemente en contra de algún compañero, ¿no? Por haber estado en el análisis de ese incidente notificado. Entonces, estamos en una situación muy en el limbo y, por lo menos desde la SECA, desde la Sociedad Española de Calidad Asistencial, hemos instado al Ministerio muchas veces
a que se avance en este tipo de legislación y no lo hemos conseguido, ¿no? Y si no existiera en otros sitios, pero hace poco he participado en un informe y tal, y he estado revisando cómo están los distintos países europeos, ¿no? Y en Dinamarca, por ejemplo, que es el país al que sí que me gustaría que nos pareciéramos en este tema, pues ocurre así. Es decir, las reclamaciones patrimoniales se desvinculan completamente del error y del incidente y del juicio y de que se tiene que ir al banquillo, no. O sea, la reclamación patrimonial va por otro lado. Si yo te he producido un daño, te doy una compensación patrimonial de motu propio. O sea, no me la tienes ni que exigir. Ya está, te compenso y te pido disculpas. Y luego analizo y aprendo e intento proteger al profesional, que efectivamente será una segunda víctima, y a la organización, que será una tercera víctima, porque su reputación evidentemente va a caer por los suelos. Pues por ahí tendríamos que ir, porque aunque, por ejemplo, ya os he dicho que en la gerencia de primaria y en todos los hospitales en Madrid tenemos una guía para gestionar los eventos adversos graves, daño grave, que se basa en la comunicación abierta al paciente, comunicación abierta y en el apoyo al profesional que ha sufrido el error o bueno, que ha cometido y que por lo tanto es una segunda víctima. Pero está ahí en el papel, bueno, usted lo sabe también muy bien, no la utilizamos mucho porque, pues eso, o sea, porque realmente hay miedo, culpa todavía. O sea, no. Andoni, yo no sé si todavía sigues ahí porque creo que tenías que abandonarnos. Sí, tengo que dejaros porque es que entro en otra reunión. Así que muchas gracias, y disculparme. Agradecerte la participación. Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, pues han salido unas cuantas cosas de toda esta charla de esta tarde. Bueno. Déjame que tengo otra curiosidad. Ha comentado Esther. Es muy curioso. Me conocen, María y María José me conocen más, vosotros me conocéis menos. Una cosa que habéis comentado, el tema de las llamadas a los pacientes, la identificación de los pacientes en el área de primaria. Eso que decía Esther, que se producía con la tarjeta sanitaria, supongo, en el despacho y demás. ¿Tenéis un sistema parecido a los hospitales de pase y espera? Pase y espera, ¿te refieres a llamar con monitor o no, llamar con tickets? Sí. Tenemos, tenemos implantado, vale. Por eso le insistimos mucho al paciente que vaya con la tarjeta. Es porque cuando trabajas en el centro de salud del barrio y la gente que parece que todos se conocen, ¿no? Ellos tienen, bueno, pues van siempre, mi médico me conoce, no me hace falta eso, es como un plus, pero siempre les insistimos, ¿no? Es muy importante. O sea, que tenéis un dispensador cuando llegas al centro, se supone que metes el DNI o el número de cartilla. La tarjeta. Y la tarjeta eso, José Luis, lo tenemos desde hace poco, ¿eh? Y sí. la implantación de este sistema de turnos se implantó más que orientado a mejorar la seguridad del paciente o la identificación, etcétera, más orientado a la confidencialidad, porque realmente, ¿cómo sabéis cómo se llamaba en atención primaria? Sales con la lista a la puerta y empiezas a gritar nombres y apellidos. Eso, claro, visto desde fuera, es una barbaridad absoluta. Entonces, pues así es como lo hemos vivido siempre y nos parecía normal. De repente. Por eso. Sí, yo creo que el lunes lo dijo también Carolina, que en algunos sitios del hospital la habían llamado así, cuando todavía, ¿no? Y entonces, eso es para eso, pero sí que es verdad que también sirve para identificar, porque el paciente cuando mete su tarjeta tiene una cita previa y sale su tarjeta. Es decir, imagínate que se ha citado a otro paciente que se llame igual. Nosotros hemos tenido varios incidentes por pacientes que se llaman igual, ya sabemos los apellidos, López, Pérez, tal, y cuando metes la tarjeta no te sale, porque realmente con esa tarjeta no estás citado, y entonces ya van a la unidad o sea, que sirve, como dice Inmaculada, de forma lateral, pero sirve para identificar, ¿no? Sí, hemos tenido problemas también de identificación, sobre todo de los asiáticos, que tienen nombres también raros y parecidos, y ha habido algún incidente notificado de escribir en una historia clínica que no es la del paciente que tienes delante. Nos ha pasado, sí. Vale. Muy bien, pues. Esther, ¿os habéis planteado incorporar de forma práctica la perspectiva del cuidador no formal como fuente de detección de riesgos
en el paciente Sí, del entorno del domicilio, me refiero. sí, sí, sí. Nosotros, de hecho, hacemos, hay un, bueno, hay un grupo de trabajo que trata de trabajar con cuidadores. Nosotros damos, cuando hacemos la educación a crónicos, personas con diabetes, personas con hipertensión, siempre intentamos que vengan los cuidadores. Y luego, desde los profesionales de enfermería, cuando van a los domicilios, intentan educar mucho al cuidador también. Sí. Sí, el problema que tenemos con los cuidadores es que a veces son muy rotantes. O sea, Ya. eh, esta mañana hablábamos en la unidad funcional que tenemos mucho problema a veces, pues nosotros hacemos una visita a domicilio. Hacemos visitas a domicilio programadas y a demanda. Por ejemplo, yo qué sé, paciente inmovilizado empieza con fiebre y entonces hay que ir a verle a casa. Y vamos el profesional que esté en ese momento. Le ponemos una medicación y normalmente se lo dejamos escrito en casa. Volvemos al centro y lo prescribimos en el sistema electrónico. Pero yo he tenido problemas porque a veces tú se lo explicas al cuidador que está por la mañana, que es el cuidador que viene 3 horas de teleasistencia. Por la tarde hay otro cuidador y por la noche está el hijo o la hija del paciente. Entonces, ese papel se perdió y nadie sabía cómo había que administrar, porque no acceden a la hoja, porque claro, la hoja lo hemos prescrito después y ya no es la hoja que tienen en el domicilio. Yo he intentado varias cosas y en atención primaria vamos a trabajando sobre la marcha. Nosotros cuando recetamos tenemos una posibilidad de escribir a la farmacia. Tenemos información al paciente e información al farmacéutico. Entonces, yo cuando prescribo medicación que voy a prescribir por teléfono, pues si conozco a un paciente que acabo de ver y no han ido bien las cosas, o un paciente domiciliario, le pongo las instrucciones al farmacéutico. Y cuando es un paciente inmovilizado, le digo que le escriba la pauta en la caja de la medicación. O sea, ya Sí, son es un truco muy bueno. trucos prácticos, pero que al final, como veis, en el día a día de la seguridad hacemos muchas cosas y muchas cosas son, y yo creo que funcionan, pero sí que implicar a los farmacéuticos comunitarios, yo creo que son fundamentales, porque la gente también tiene mucha confianza con su farmacéutico y puede Esther, ser una barrera. Esther, ¿puedes ampliar la información de esta comunicación con el farmacéutico comunitario, porfa? ¿Qué Sí, tenéis? nosotros, A través del aplicativo? ¿Os sí, mandáis a través del mensajes? módulo de prescripción. Vale. O sea, yo prescribo la receta y tengo 2 apartados. Indicaciones al paciente, que puedo decir tomar, desayuno, comida y cena. Y eso luego se Y le baja a la hoja de paciente, ¿no? eso es, eso se imprime en la hoja del paciente, pero tengo otro apartado que es indicaciones al farmacéutico. Que hay a veces, Sí. yo pongo, por ejemplo, pues no cambiar de Sí, laboratorio de porque utiliza marca o siempre porque se este. toma la pastilla roja. La Claro, invariancia. eso es lo que hemos hablado, ¿no? Y también, y pongo esto, por ejemplo. Entonces, esa información cuando le van a dispensar la medicación la ven. La tienen en cuenta. Eso es. Sí, normalmente la tienen en cuenta, ¿no? Quiero decir que ellos Sí, ya sí, sí. conocen al tipo de paciente que se lo hace, si saben las dificultades, y entonces, pues hacemos un poco lo que vamos viendo que funciona. Mm. Pero además os reunís con ellos, te he entendido, ¿no? Además, Sí, ¿no? De ese canal. hace tiempo que no nos reunimos, pero nos hemos reunido varias veces. Nosotros hemos cambiado de edificio hace unos años, ahora tenemos un edificio estupendo, pero en el anterior edificio que teníamos ahora estamos como un poco más fuera del área. En el anterior edificio teníamos las farmacias más habituales muy cerca, íbamos y nos reuníamos bastantes. Y yo a Vale, vale. veces con las farmacias que tenía al lado los conocía y me pasaba porque a veces me decían, es que no se ve, dice la farmacéutica que no se ve en su programa. Entonces yo me pasaba por la farmacia, oye, ¿cómo ves tú? A ver, para prescribir una cosa tan tonta como las medias de compresión, que a veces hay medicamentos que son o medicamentos o otros 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 años. sistemas, sí, que no, que son muy difíciles de prescribir. Entonces yo a veces me voy a la farmacia y digo, a ver, ¿cómo se ve en tu pantalla? Y entonces, ¿qué tengo que poner para que tú veas en la pantalla? Yo creo que la El comunicación es ejemplo muy de las medias importante. es buenísimo, Esther, porque yo recuerdo aquí de siempre que los médicos tenían la chuletilla para prescribir las Es medias. horroroso, sí, sí. No sé si se ha Entonces, a arreglado, veces, pero lo recuerdo totalmente. sí, tú das por hecho que si prescribes medias, pues son 2 medias, pero el sistema no. Es que el sistema electrónico ya sabemos que es muy, no sé, como muy Bueno, rígido, todo ¿no? tiene Y es verdad. sus pros y sus Eso, contras. no maneja el caos que hay en el día a día. Entonces, ese tipo de cosas sí que, y sí que nos hemos reunido. Hace poco nos reunimos con una de las farmacias que está más cerca, pues bueno,
porque ellos también a veces nos quieren contar cosas que hacen sobre tipo de educación y demás. Muchos están, os cuento con los medicamentos de la obesidad, por ejemplo, ¿no? Que ya sabéis que se prescriben, porque no he querido meterme en más berenjenales, pero nosotros tenemos la pega además en la zona donde yo trabajo que manejamos mucha sanidad privada. Entonces, si ya teníamos complicaciones, imaginaros cuando además tienen recetas de privado que muchas veces están tomando, que yo no sé qué se están tomando, que pues, y estos medicamentos de obesidad pues se están prescribiendo mucho en el ámbito privado y en las farmacias están trabajando con ellos. Y Ese sí que aplicativo que tenéis en conjunto con la oficina de farmacia, con la farmacia comunitaria, ¿les permite también a los de la oficina de la farmacia escribiros a vosotros, por ejemplo, en estos casos? No. Es solo Ellos pueden unidireccional. bloquear la dispensación. O sea, ellos bloquean la dispensación. Por ejemplo, yo tuve un bloqueo que no lo había puesto yo, lo habían puesto en el hospital, pero me llega el médico de atención primaria, porque realmente, claro, nosotros sí que somos paciente médico, siempre el mismo. ¿No? Es la forma que tienen de contactar, pues ya sabéis, con la vitamina D famosa, que seguro que habéis tenido un montón de incidentes y tal. Y entonces me llegó uno que le habían puesto, o en vez de uno cada 30 días, uno cada 30 Cada horas. 30 Entonces horas. bloquearon ese medicamento y tal, y me llega la alerta a mí, que además te bloquea la consulta. O sea, de repente se te para el sistema y te aparece una alerta. Y eso sí que lo puede hacer la farmacia. Sí, pero muchas veces nos llaman directamente. Yo a veces llego y me dicen, vengo de un domicilio, oye, que llames a la farmacéutica esta de la avenida de Baviera que tiene un problema con un paciente tuyo. Sí que nos suelen llamar. Sí que tenemos una relación bastante cordial. Y yo creo que es importante fomentarla, ¿no? Sí. Vale. Claro. Mm. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Creo que no. Vale. Bueno, pues yo creo que, a ver, como resumen, implicación de las organizaciones, de las gerencias, de las comisiones centrales que nos ayuden, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. La visión importante y tan enriquecedora de los pacientes que bueno, sin ellos, pues ellos son la pieza principal, ¿no? Y sobre todo, pues esa comunicación adaptada a todos, al paciente, a los profesionales, que hace que se genere confianza y bueno, que todo fluya y que sobre todo la seguridad se vea asegurada. Pues nada más, os quisiera agradecer a todos los ponentes por las aportaciones y la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Bueno, esta mesa vemos que la seguridad del paciente no depende solo de una sola mirada, sino de la suma de todas ellas. Y bueno, pues hay que seguir trabajando juntos, organizaciones, profesionales, pacientes, para hacer que la atención sea cada vez más segura. Sin más, pues agradecer a todos los ponentes y a los asistentes. Espera un poco, María José. Quería, para Dime. cerrar desde la organización, queríamos agradecer a Idival la posibilidad que nos ha dado para hacer este foro, a Manuela especialmente, que se ha preocupado de coordinarnos a todos. La verdad es que desde mi punto de vista ha funcionado muy bien el soporte electrónico que hemos tenido. Yo soy muy desconfiado con esto, pero por lo menos en esta vez ha funcionado muy bien. Agradecer también a la Sociedad Española de Calidad Asistencial el aval que ha ofrecido a este foro, a todos los ponentes. Y dos recordatorios organizativos que lo hemos hecho estos días. Las sesiones han sido grabadas, las 3, y estarán disponibles en el canal de YouTube del Idival. Y nada más, yo creo que por mi parte, no sé si María quiere decir algo, pero sí que veo que Inmaculada sí lo quiere, veo ahí la mano levantada. Yo me bajo la mano, ¿vale? Era solo recordaros que, como todos los años, SECA organiza una jornada nacional de seguridad del paciente en atención primaria, que ya lleva muchas ediciones, y este año, para hacerlo un poco diferente, hemos conseguido que 14 sociedades científicas, todas las que se implican en atención primaria, hasta ahora éramos 6, pues ahora somos 14 sociedades científicas, vamos a coorganizar esta jornada, que será en Madrid, como estos últimos años, en el Hospital Clínico, y hemos cambiado la fecha, va a ser el 25 de septiembre. Y bueno, pues deciros que estaremos encantados de recibiros.
Muchas Muy bien. gracias, Inmaculada. Gracias. Lo tendremos en cuenta. Bueno, pues Bueno, pues yo nada, hasta luego. sí, Cerramos, ¿no? la jornada. Gracias, gracias, y muchas Adiós. gracias. Venga. Adiós. Gracias a todos. Gracias.